Bueno, para hablar de un ranking de ciudades en el mundo, grandes capitales y su capacidad de observación, es decir, las cámaras que van monitoreando las circunstancias que después pueden servir para conocer no solamente el tránsito, sería en el menor de los casos, ¿no? Las manifestaciones. Ahí vamos. Bueno, y en algunos casos, mira, tenemos el ejemplo más claro en los últimos días, el doble homicidio de Vicente López. Se pudo reconstruir todo el movimiento del homicida o del presunto homicida a través de las cámaras, algunas privadas y otras que pertenecen tanto a los municipios bonaerenses como a la ciudad de Buenos Aires. Exactamente, Ale, estamos hablando de los pros y las contras de las cámaras de videovigilancia y seguridad en el mundo. Un estudio de Comparitech analiza alrededor de 200 ciudades de todo el mundo cómo están en densidad de población y cantidad de cámaras. Pekín, en China, es el país más vigilado del mundo. Mirá. Hay grandes implicancias sobre los derechos personales y la privacidad de las personas. Siempre entra en discusión eso. 372,8 ¿qué? Por personas, cámaras cada 1000 habitantes por persona en China. Y lo que sí, hay muchas denuncias de persecución política con respecto a lo que la inteligencia artificial detecta caras, persiguen ciudadanos. Bueno, eso se ha declarado inconstitucional el tema de la vigilancia por rostro que había impuesto justamente el sistema que tenía en vigencia la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Exactamente, porque en Buenos Aires, según este gráfico, sí, hay una cámara cada 1000 habitantes. Estábamos haciendo hace un ratito la cuenta. En realidad, según el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, hay 15.000 cámaras. Sí. El 75% de la ciudad tiene algún tipo de registro que tiene capacidad de identificar los rostros por inteligencia artificial, y eso es lo que se declara inconstitucional porque no se protegen los derechos de las personas. Primero, que estaban capturando imágenes más allá, identificando personas que no tenían pedido de captura, y eso es inconstitucional. Entonces es interesante ver cuáles son los límites, y lo interesante de lo que vos decías, Ale, del crimen de Vicente López. ¿Quién identificó? ¿La inteligencia artificial la cara del presunto parricida de sus padres? No, fueron los investigadores que reconocieron la bolsa blanca, la renguera. No es un sistema informático, sino que son los profesionales. Y acá estamos viendo un poco cómo está la videovigilancia en el mundo. También está muy bueno el gráfico que dice, sonríe, estás en una cámara, y eso lo tenemos que tener en cuenta para estar atentos, para ver... ¿no? Una polémica que se instala, el tema si a uno está incómodo o no está incómodo con la instalación de cámaras. Hay que decir también, a rigor de verdad, yo no sé cómo será el tránsito de personas en Pekín o en Puebla, que veía quizás que sea tenemos problemas con el micrófono. Quizás sea de Latinoamérica la ciudad con mayor cantidad de cámaras. No recuerdo bien el ranking, pero vi a Puebla en Perú que estaba en la mitad de la tabla. Si esto incide o no con el tránsito de personas, porque en la ciudad de Buenos Aires hay 3 millones de habitantes, pero circulan a diario entre 6 y 7 millones de personas. No se toma en cuenta, y de hecho este cálculo para mí está mal, porque toma que tenemos muy bajo porcentaje y es muy alto el porcentaje de cámaras que hay en la ciudad de Buenos Aires, y eso lo pudimos ver esta semana también con el rastreo de los copos de nieve, de los copos de azúcar del atentado contra la vicepresidenta. Vamos a repasar algunas de las imágenes que sí fueron detectadas gracias a las cámaras de videovigilancia privadas y también de la ciudad de Buenos Aires. Ahí estamos viendo, acá también son muchísimas. La verdad que no pasa desapercibido ese carrito, y gracias a esas cámaras se pudo detectar la presencia de alguien, porque no se sabe quién estaba detrás del carrito. Sí, en el subte también sí se lo ve a Sabac Montiel con los copos de azúcar, y también cámaras de televisión y privadas para hacer un recorrido de cuál fue la presencia de los imputados. También, Elena, que es muy interesante el tema que nos trajiste hoy. La verdad que es impactante. También es interesante poder hacer un relevamiento entre la cantidad de cámaras y los derechos constitucionales que tiene cada uno de los países, porque muchos de ellos, uno veía recién Nueva York con un número importante de cámaras, pero claro, viene de un atentado. 11 de septiembre fue el aniversario este fin de semana, ¿no? Madrid viene de los atentados de Atocha. Uno imagina que esos puntos de inflexión habrán hecho un sistema más sofisticado de seguridad después de haber vivido lo que vivieron, ¿no? Se hizo una auditoría en el sistema de reconocimientos facial del monitoreo de la Ciudad de Buenos Aires, que mañana la voy a traer
porque detecta los puntos flojos. ¿Por qué? Porque ¿quién controla el software que identifica las caras? Es una empresa privada. Hay varios ítems que van en contra de los derechos constitucionales de las personas. Tiene que estar auditado por el Estado y el Estado también tiene que estar auditado por expertos informáticos. Y no es un dato menor, ¿no? Pekín es la ciudad con mayor cantidad de cámaras y también es, dentro de ese ranking, el país donde menos se respetan los derechos constitucionales, ¿no? Entonces, también hay una coincidencia ahí también en estos datos, bueno, que por un lado te dan una sensación de seguridad, pero por otro lado también una sensación de vigilancia, ¿no? Sí, sí, es un tema interesante y de hecho hay mucho pedido de acceso a información pública para ver qué pasa con esta información. Bien,